Venus es un verdadero campo de batalla para las sondas espaciales. Ningún otro planeta ha destruido tantos vehículos enviados por la humanidad. Todas las naves que han intentado posarse en su atmósfera han sido aplastadas, incineradas o literalmente devoradas en cuestión de minutos. Y durante mucho tiempo nadie entendía por qué. Desde fuera, Venus parecía el objetivo más sencillo del sistema solar, más cerca de la Tierra que Marte, casi del mismo tamaño, cubierto por nubes blancas y brillantes que lo hacen resplandecer como una linterna en la oscuridad. Por eso, enviamos misión tras misión, y todas terminaron en silencio absoluto. Esta es la historia de lo que realmente le sucede a esas sondas, y por qué incluso hoy, ningún robot ha sobrevivido en su superficie más de 2 horas. Al comenzar la era espacial, muchos científicos miraban a Venus con la esperanza de encontrar un mundo habitable. Sus densas nubes sugerían humedad y su proximidad al Sol prometía temperaturas agradables. Imaginaban un planeta cálido, húmedo, con una atmósfera densa y cubierta de nubes, muy parecido a la Tierra primitiva. Pero se equivocaban. Y la manera en que descubrieron ese error es lo que realmente merece ser contado. Venus orbita a aproximadamente 0,72 unidades astronómicas del Sol. Cuando está en su punto más cercano a la Tierra, está más próximo a nosotros que Marte, de hecho, casi el doble de cerca. Por eso fue uno de los primeros objetivos en la exploración espacial. La humanidad eligió a Venus para sus primeros ensayos en mandar máquinas a otros planetas, y fue la Unión Soviética la que más se comprometió con esta idea, lanzando más de 2 docenas de misiones entre 1961 y 1984. No todas las misiones lograron despegar con éxito. Algunas ni siquiera salieron de la órbita terrestre. Fallos en los cohetes, etapas que no funcionaron, trayectorias mal calculadas. Otras sí alcanzaron el espacio interplanetario, pero perdieron comunicación y pasaron de largo sin enviar datos. Y otras llegaron, pero fueron destruidas al instante, sin llegar a transmitir ni un solo dato. Sin embargo, algunas lograron sobrevivir lo suficiente para devolver información que cambió por completo nuestra percepción de Venus. Antes de adentrarnos en esos descubrimientos, es vital comprender el contexto político y estratégico de esas misiones. No eran solo proyectos científicos, eran parte de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron el sistema solar interior en zonas de influencia no declaradas pero claras. Los estadounidenses se centraron en la Luna y Marte, mientras que los soviéticos apostaron por Venus. Era una batalla tecnológica y de orgullo nacional, no solo un estudio atmosférico. Cada lanzamiento llevaba el peso de una nación entera. El programa soviético Venera, encargado de las misiones a Venus, operaba bajo un manto de secreto absoluto. Los éxitos se anunciaban con gran pompa, pero los fracasos quedaban ocultos, clasificados. Esto creó una cultura en la que los ingenieros sabían más de lo que podían revelar, conocían los patrones de fracaso y destrucción, pero no podían compartirlos con el público. Y ese patrón, la desaparición continua de máquinas en un planeta que no ofrece segundas oportunidades, convierte al programa Venus en uno de los capítulos más fascinantes y silenciosos de la exploración espacial. El primer intento soviético fue el 4 de febrero de 1961 con la misión Sputnik 7. La última etapa del cohete falló y la nave nunca escapó de la gravedad terrestre. Reentró en la atmósfera y se perdió en días, sin anuncio oficial. 8 días después, volvieron a intentarlo con Venera 1, que sí alcanzó el espacio interplanetario, un logro para la época. Pero 7 días después se perdió la señal y la sonda continuó rumbo a Venus sin posibilidad de contacto, pasando de largo sin enviar datos. Estaba lo suficientemente cerca como para cambiarlo todo, pero simplemente desapareció. Por su parte, Estados Unidos lanzó la Mariner 1 el 22 de julio de 1962.
pero la misión se desvió casi inmediatamente y fue destruida por los controladores en menos de 5 minutos. 5 semanas después lanzaron la Mariner 2, que sí tuvo éxito. El 14 de diciembre de 1962 se convirtió en la primera nave en sobrevolar otro planeta con éxito. Pasó a unos 35.000 kilómetros de Venus y tomó sus primeras mediciones científicas. Los datos obtenidos fueron una primera señal de alarma. La temperatura en la superficie rondaba los 428 grados Celsius o más. Aún con instrumentos no perfectos, el mensaje era claro. Venus no era un mundo cálido y húmedo, era un horno. Aquí es donde aparece la anomalía más importante en la historia de la exploración venusina. Venus está más lejos del Sol que Mercurio y recibe menos energía solar por metro cuadrado. Sin embargo, su superficie es mucho más caliente. Mientras Mercurio alcanza temperaturas máximas de unos 430 grados Celsius, Venus se mantiene estable en unos 467 grados, casi 500 grados, durante todo el día. Un planeta más alejado del Sol y con menos radiación es más caliente que el que está más cerca. Esa contradicción es la clave para entender por qué toda sonda enviada a Venus acabó destruida, porque ese calor no es casualidad ni un fenómeno geológico pasajero, sino el producto de un proceso atmosférico extremo y autosostenido, un mecanismo tan brutal que convirtió un planeta del tamaño de la Tierra en un infierno que nada tiene que ver con lo que se ve desde fuera. ¿De qué está compuesta realmente la atmósfera de Venus? ¿Por qué produce condiciones capaces de destruir metal en minutos? La atmósfera está compuesta por un 96,12% de dióxido de carbono. Casi todo lo demás es nitrógeno, con trazas de dióxido de azufre, vapor de agua, monóxido de carbono y otros compuestos en cantidades casi imperceptibles. En sí, esa mezcla no parece tan extraña. El dióxido de carbono es común, lo exhalamos al respirar. El problema no es la composición, sino la cantidad, su efecto sobre el calor y la naturaleza de sus nubes. Arrancando desde lo alto, a unos 100 kilómetros sobre la superficie, la atmósfera venusina es fría, tenue y relativamente tranquila, pero al descender hasta los 65 kilómetros se entra en las nubes. Desde el exterior parecen limpias, blancas y atractivas, parecidas a sistemas meteorológicos terrestres vistos desde arriba. Sin embargo, no están hechas de agua. Las nubes de Venus son principalmente ácido sulfúrico, concentrado al 75 hasta el 95% en masa, nada que ver con el ácido diluido de las baterías. Esto es ácido sulfúrico casi puro, en forma de gotitas suspendidas en la atmósfera, formando capas que cubren todo el planeta. Se extienden desde unos 45 hasta 70 kilómetros de altura y son globales, permanentes, impenetrables. La superficie de Venus no recibe luz solar directa desde hace miles de millones de años. Estas nubes se generan continuamente mediante una reacción fotoquímica en la atmósfera superior. La luz ultravioleta del Sol descompone el dióxido de carbono y reacciona con el dióxido de azufre y el vapor de agua. El resultado es ácido sulfúrico que se condensa en gotitas y forma las nubes. Es una fábrica química autosuficiente que utiliza la energía solar para producir ácido en cantidades industriales cada segundo, todo el día. Estas nubes también reflejan la luz solar de manera extraordinaria. Venus refleja alrededor del 75% de la luz que recibe, más que cualquier otro planeta del sistema solar. Por eso brilla tanto en el cielo nocturno desde la Tierra. La ironía es cruel. Debido a esa alta reflectividad, menos luz solar llega a la superficie que la que llega a la Tierra. La superficie de Venus es tenue, pero la temperatura alcanza casi 500 grados Celsius. ¿De dónde viene entonces ese calor? No del Sol que llega al suelo, sino de un efecto invernadero extremo, el más intenso conocido. La luz solar atraviesa la capa de nubes en pequeñas cantidades. La superficie absorbe esa luz y la reemite en forma de radiación infrarroja.
pero la atmósfera densa de dióxido de carbono atrapa ese calor, impidiendo que escape al espacio. Así, el calor se acumula durante miles de millones de años hasta estabilizarse en una temperatura constante de alrededor de 462 grados Celsius, tanto de día como de noche en los polos y en el ecuador, sin apenas variaciones. De hecho, la temperatura en Venus es tan estable que la diferencia entre el punto más caliente y el más frío en la superficie es de solo unos pocos grados. El planeta está térmicamente bloqueado. No tiene estaciones ni ciclos de temperatura diurnos en sentido estricto. Su rotación es muy lenta y retrógrada. Tarda 243 días terrestres en completar una vuelta, lo que significa que un día solar venusino dura aproximadamente 117 días terrestres. Aún así, la temperatura en la superficie apenas cambia durante ese largo periodo. La atmósfera distribuye el calor con tal eficacia que todo el planeta mantiene una temperatura casi uniforme. Pero la atmósfera no solo es caliente, también es increíblemente densa. La presión en la superficie es unas 92 veces mayor que la presión atmosférica al nivel del mar en la Tierra. Para visualizarlo, es como si estuvieras a 900 metros bajo el océano, sin protección. Antes de quemarte, serías aplastado por la presión. Esa presión proviene de la enorme masa de gas sobre la superficie. La atmósfera de Venus pesa aproximadamente 93 veces más que la terrestre, a pesar de que Venus es solo un poco más pequeño que la Tierra. Esa atmósfera masiva presiona con una fuerza capaz de destruir materiales de ingeniería comunes, igual que la presión oceánica aplasta submarinos que se adentran demasiado. En esas condiciones extremas, el dióxido de carbono deja de comportarse como un gas convencional. A 92 atmósferas de presión y casi 462 grados Celsius, se transforma en un fluido supercrítico, un estado de la materia con la densidad de un líquido, pero que se desplaza como un gas. La capa más baja de la atmósfera venusina es, en términos físicos, como un océano poco profundo de dióxido de carbono supercrítico, un mar caliente, denso y químicamente activo que cubre todo el planeta. Los vientos cercanos a la superficie, aunque lentos en comparación con la atmósfera superior, tienen una fuerza cinética devastadora gracias a esa enorme densidad. En Venus, las velocidades del viento en superficie suelen ser inferiores a 2 metros por segundo, un susurro apenas perceptible en la Tierra. Pero debido a que la atmósfera en la superficie tiene una densidad cercana a 65 kilogramos por metro cúbico, más de 6 veces la densidad del agua. Incluso esos vientos suaves ejercen una fuerza comparable a corrientes oceánicas moderadas. Son capaces de mover materiales, erosionar rocas e incluso derribar estructuras que resistirían sin problema en la Tierra bajo condiciones mucho más suaves. Así, Venus no es solo un planeta caliente, es un verdadero infierno químico y físico. Por eso, cada sonda que se ha atrevido a posarse en su superficie ha sido destruida en minutos, y por eso sigue siendo uno de los mayores desafíos para la exploración espacial. Venus sigue siendo un enigma que desafía a la exploración espacial. Su superficie es un infierno que destruye cualquier nave que se atreva a posarse en ella en cuestión de minutos. Pero, curiosamente, a cierta altura en su atmósfera, las condiciones cambian radicalmente. En la parte superior de las nubes, a unos 60 o 70 kilómetros de altitud, los vientos soplan a velocidades impresionantes, rondando los 100 metros por segundo, lo que equivale a más de 360 kilómetros por hora. La atmósfera en esa capa gira alrededor del planeta en apenas 4 días terrestres, mientras que Venus tarda 243 días en completar una rotación sobre sí mismo. Esto significa que la atmósfera se mueve 60 veces más rápido que el planeta debajo. A este fenómeno se le llama superrotación atmosférica, y pese a haber sido observado y descrito, sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la ciencia planetaria.
Pero sobrevivir a Venus no es cuestión solo de velocidad del viento. Para cualquier nave que se aventure allí, hay que enfrentar un conjunto brutal de condiciones. En las capas superiores, las temperaturas no son extremas, pero al adentrarse en la franja de las nubes, entre 45 y 70 kilómetros, la atmósfera está cargada de ácido sulfúrico concentrado, capaz de corroer casi cualquier material conocido. Más abajo, las temperaturas se disparan, superando los límites de la electrónica estándar y llegando a casi 500 grados centígrados. En la superficie, la presión es asfixiante, equivalente a la que se encuentra a varios kilómetros bajo el océano terrestre. Además, las temperaturas alcanzan niveles que funden el plomo y la atmósfera es tan densa que se comporta más como un líquido que como un gas. Cada una de estas condiciones por separado sería mortal para un aparato espacial, pero juntas explican que no se haya aterrizado en Venus en más de 40 años. Sin embargo, hay un dato fascinante que merece destacarse antes de seguir adelante. A una altitud aproximada de 50 a 65 kilómetros sobre la superficie, existe una franja estrecha donde la temperatura oscila entre 0 y 50 grados centígrados y la presión es muy parecida a la que hay al nivel del mar en la Tierra. Todo esto ocurre dentro de nubes de ácido sulfúrico en una atmósfera mayoritariamente de dióxido de carbono, en un planeta sin campo magnético ni agua líquida en su superficie. Solo por temperatura y presión, esa zona es el ambiente más parecido a la Tierra que existe en nuestro sistema solar, fuera de nuestro propio planeta. Este detalle será importante más adelante. El primer contacto directo con la atmósfera venusiana lo hizo la sonda Venera 4, que llegó el 12 de junio de 1967. Fue la primera nave en enviar datos científicos desde dentro de la atmósfera de otro planeta. Al entrar, desplegó un paracaídas y comenzó a descender lentamente, transmitiendo datos de forma continua, temperatura, presión y composición atmosférica. Los resultados confirmaron lo que la sonda Mariner 2 había sugerido. La atmósfera está dominada por dióxido de carbono, con temperaturas que aumentan rápidamente y presiones que se intensifican a medida que se profundiza. Inicialmente, se pensó que Venera 4 había llegado hasta la superficie, pero investigaciones posteriores mostraron que había sido aplastada por la presión atmosférica a unos 25 kilómetros de altitud, sin llegar al suelo. La nave había sido diseñada para resistir hasta 25 atmósferas, pero la presión venusiana superó ese límite mucho antes de alcanzar la mitad del descenso. Los ingenieros tuvieron que revisar sus cálculos. La atmósfera era más densa de lo que habían previsto y las sondas necesitarían estructuras más resistentes, con paredes más gruesas y una protección mucho mayor para poder sobrevivir. 2 años más tarde, en mayo de 1969, llegaron Venera 5 y 6, con apenas un día de diferencia entre ellas. Ambas usaron paracaídas y lograron transmitir datos atmosféricos durante cerca de 50 minutos mientras descendían, aunque también fueron aplastadas antes de tocar la superficie. Sin embargo, cada una descendió más que Venera 4, lo que indicaba que los ingenieros estaban aprendiendo, aunque a costa de perder sondas una tras otra. La única forma de entender a Venus era probando y fallando. En agosto de 1970, Venera 7 se presentó con un diseño distinto. El equipo redujo el tamaño del paracaídas, no para frenar el descenso, sino exactamente para acelerarlo. La idea era atravesar lo más rápido posible la peligrosa capa media de la atmósfera para que la sonda llegara al suelo con vida útil suficiente para enviar datos. La estrategia funcionó. Venera 7 aterrizó en Venus y logró emitir un débil señal desde la superficie durante 23 minutos. Registró una temperatura de 475 grados centígrados y una presión cercana a las 90 atmósferas, antes de caer en silencio. Fue el primer contacto directo de la humanidad con la superficie de otro planeta. En 1972, Venera 8 sobrevivió casi el doble, con 50 minutos de transmisión desde la superficie.
Además, midió niveles de luz más altos de lo esperado, demostrando que, a pesar de estar sepultado bajo kilómetros de nubes opacas, Venus recibe suficiente luz difusa como para que la fotografía desde su superficie sea posible. Ese dato fue registrado para futuras misiones. Los años siguientes trajeron a Venera 9 y 10, que llegaron en octubre de 1975. Ambas misiones constaban de 2 partes, un orbitador y un módulo de aterrizaje. Los módulos terrestres eran los más avanzados hasta entonces, equipados con cámaras, instrumentos para analizar el suelo y sensores atmosféricos diseñados para las condiciones extremas de la superficie. Lograron algo histórico. Venera 9 fue la primera nave en enviar una fotografía desde la superficie de otro planeta, y no fue Marte ni la Luna, sino Venus. La imagen mostraba grandes bloques de roca con bordes afilados y sin signos de erosión, lo que indicaba que la superficie era geológicamente joven y activa. 2 días después, Venera 10 aterrizó a unos 2.000 kilómetros de distancia y mostró un paisaje muy distinto: terreno más plano, rocas más antiguas y erosionadas. 2 zonas, 2 historias geológicas diferentes. Venus no era un planeta uniforme, sino un mundo complejo y dinámico. Ambas sondas transmitieron durante aproximadamente 1 hora antes de que el calor, la presión y la química agresiva lograran penetrar su aislamiento térmico y derribaran sus sistemas electrónicos. El apagón no fue sorpresa. Los ingenieros habían calculado con precisión la duración de la misión y acertaron. En diciembre de 1978 llegaron Venera 11 y 12. Ambas lograron aterrizar y sobrevivir, pero fallaron de manera curiosa. Las tapas de las cámaras no se separaron, por lo que, aunque las cámaras estaban presentes y funcionales, permanecieron ciegas desde el momento del aterrizaje. Asimismo, los analizadores de suelo dejaron de funcionar. Sin embargo, las sondas enviaron datos atmosféricos que sugirieron la posible existencia de relámpagos en las nubes, pero las fotos de la superficie no llegaron. El equipo corrigió el problema de las tapas para la siguiente misión. Venera 13, que llegó en marzo de 1982, se convirtió en la misión más exitosa en la superficie de Venus hasta la fecha. Su módulo tocó suelo con éxito. Las tapas de las cámaras se abrieron y las cámaras funcionaron perfectamente. Envió las primeras imágenes en color desde la superficie venusiana. Mostraban un paisaje con un tono anaranjado causado por el filtro de la densa atmósfera, con rocas angulosas y un terreno que parecía casi volcánico. Venera 13 sobrevivió durante 127 minutos, es decir, 2 horas y 7 minutos en un entorno con temperaturas cercanas a los 500 grados y presiones 92 veces mayores que las terrestres. Ese récord nunca ha sido superado. Ninguna nave ha operado más tiempo en la superficie de Venus, y su tiempo de vida solo es superado por misiones en la Luna y Marte. Venera 14 llegó pocos días después y duró 57 minutos. Su análisis del suelo reveló una composición basáltica, similar a las rocas volcánicas basálticas que se encuentran en la Tierra. Al menos en esos 2 puntos de aterrizaje, la geología de Venus resultaba familiar para los científicos. Después llegaron las misiones Vega en 1985, que además de enviar sondas a Venus, desplegaron globos aerostáticos en ruta hacia el cometa Halley. Pero con la inminente caída de la Unión Soviética, el programa para explorar Venus se fue apagando. Los fondos se redujeron y las misiones cesaron. Desde entonces, ningún vehículo ha vuelto a pisar la superficie venusiana. Para entender lo que Venus hace con las naves, conviene comparar con otros mundos. Marte, con una atmósfera muy fina, menos del 1% de la presión terrestre, presenta frío, radiación y tormentas de polvo, pero las tensiones mecánicas y térmicas son manejables. Los rovers marcianos han funcionado durante años, incluso décadas. El Opportunity, pensado para 90 días, duró casi 15 años, y el Curiosity, que llegó en 2012,
sigue operativo en 2026. La superficie marciana es hostil para nosotros, pero para Venus sería casi un paraíso. La Luna, por su parte, carece de atmósfera. Sus landers deben resistir cambios extremos de temperatura y radiación cósmica, pero no sufren presión, ni corrosión química, ni vientos. Los módulos de descenso de Apolo siguen ahí, intactos después de más de 50 años expuestos al vacío y a temperaturas extremas. Nada los ha atacado. En Venus serían destruidos en menos de una hora. En cuanto a Júpiter, su atmósfera aplasta sondas con presión y calor, similar a Venus, pero en otra escala temporal. La sonda Galileo, que entró en 2095, sobrevivió casi una hora antes de ser aplastada a una profundidad con 23 atmósferas. En Venus, esa presión se alcanza a unos 25 kilómetros de altura, lejos aún de la superficie. Una sonda diseñada para Júpiter no resistiría ni la mitad del descenso en Venus. Venus combina lo peor de varios ambientes planetarios y lo hace a la vez desde el primer momento en que una nave entra en su atmósfera. No hay zonas seguras ni etapas donde un aparato pueda instalarse y operar antes de que las condiciones empeoren. Las nubes de ácido sulfúrico comienzan a 45 kilómetros y la temperatura ya supera los 100 grados antes de cruzarlas. Al llegar al suelo, todos los sistemas de una nave estándar habrán fallado o estarán al borde. El mayor enemigo es la electrónica. Los transistores de silicio, base de la computación moderna, empiezan a degradarse a temperaturas superiores a 150 grados y dejan de funcionar sin posibilidad de recuperación. A los 462 grados de Venus duran segundos, no minutos. La estrategia soviética para vencer este obstáculo fue la fuerza bruta térmica. Construyeron sus sistemas electrónicos dentro de recipientes de presión fuertemente aislados y usaron materiales de cambio de fase, sustancias que absorben mucho calor al fundirse, como el hielo que absorbe temperatura al derretirse. Esto permitió que la temperatura interna se mantuviera estable por un tiempo limitado, suficiente para que los instrumentos funcionaran, pero tarde o temprano el calor siempre ganaba. Los materiales terminaban de fundirse y el interior se calentaba hasta que la electrónica moría. Hoy, los ingenieros ven solo dos caminos realistas para operar durante largos periodos en la superficie venusiana. El primero es usar refrigeración nuclear, un sistema de enfriamiento lo suficientemente potente para mantener temperaturas viables dentro de una nave a pesar del calor exterior abrasador. El otro método requiere avances tecnológicos aún por alcanzar. Venus continúa siendo un desafío monumental, un planeta donde cada centímetro de su atmósfera y superficie es una prueba extrema para la ingeniería humana, un recordatorio de los límites actuales y las fronteras todavía por conquistar. Explorar la atmósfera y la superficie de Venus es un desafío colosal para la ingeniería humana, una prueba que revela los límites que aún no hemos superado y las fronteras que quedan por conquistar. Para poder enviar una misión capaz de sobrevivir en ese entorno extremo, hacen falta sistemas de energía colosales, y el peso extra que esto supone es un lastre difícil de manejar. Hasta ahora, ninguna misión ha apostado por esa vía. Existe otra estrategia: desarrollar componentes electrónicos completamente nuevos, fabricados con semiconductores de banda ancha como el carburo de silicio o el nitruro de galio, capaces de funcionar a temperaturas superiores a los 500 grados centígrados. En laboratorio ya se han demostrado versiones básicas de estos componentes, pero ninguno ha sido probado en una misión que aterrice en Venus. En teoría, ambas soluciones son posibles, pero en la práctica ninguna ha logrado pisar la superficie venusina. Esta historia nos lleva a Cosmos 482. Corría el 31 de marzo de 1972, apenas 4 días después del exitoso lanzamiento de Venera 8, cuando la Unión Soviética envió una sonda que probablemente era casi gemela de la anterior, con la misma misión en mente. Sin embargo, un error en el temporizador hizo que la etapa superior Block L se apagase antes de tiempo.
La nave nunca alcanzó la velocidad de escape y en lugar de dirigirse hacia Venus, quedó atrapada en una órbita elíptica alrededor de la Tierra, con un apogeo que rozaba los 10.000 kilómetros. Los soviéticos la bautizaron como Cosmos 482 y no ofrecieron detalles sobre su propósito real. Durante su órbita, la nave se fragmentó en varias piezas, la mayoría de las cuales reentraron en la atmósfera terrestre en pocos días. Pero la cápsula de descenso, el módulo de superficie con su resistente carcasa de titanio diseñada para aguantar las condiciones venusinas, permaneció en órbita. Durante décadas fue vagando en esa trayectoria elíptica, perdiendo poco a poco altura debido al rozamiento con la tenue atmósfera superior de la Tierra. Año tras año, el perigeo descendía y la resistencia atmosférica frenaba su velocidad, hasta que, finalmente, el 10 de mayo de 2025 cayó. Según informó Roscosmos, el módulo impactó en el Océano Índico Noreste a las 6:24 de la mañana, tiempo universal coordinado, justo al oeste de Yakarta. La Agencia Espacial Europea, que seguía el objeto desde Alemania, perdió contacto radar entre las 6 y las 7:30 de la mañana, concluyendo que la reentrada tuvo lugar en esa franja horaria. No está claro si la cápsula sobrevivió intacta al paso por la atmósfera, aunque fue diseñada para resistir 300 veces la gravedad terrestre y presiones de hasta 100 atmósferas. Su escudo térmico, pensado para Venus, seguramente era más que suficiente para la entrada mucho más suave en la atmósfera de la Tierra. Pero el sistema de paracaídas había estado flotando en el espacio durante más de 50 años. La tela, los mecanismos de despliegue y los sistemas pirotécnicos de liberación se habrían degradado notablemente. Sin un paracaídas funcional, la velocidad terminal habría sido mucho mayor a la prevista. Aún así, la Red Europea de Vigilancia Espacial concluyó que probablemente la cápsula llegó a la superficie o al océano en gran parte intacta. Una nave construida para aterrizar en Venus, que pasó más de medio siglo orbitando la Tierra y que terminó siendo un trozo de chatarra espacial que reentró de manera incontrolada. Quizá sea la anécdota más extraña en toda la historia de la exploración venusina, y habla muy bien de los ingenieros que la diseñaron. No escatimaron esfuerzos, construyeron para que durase. Volviendo a la atmósfera de Venus, en la franja que va de 50 a 65 kilómetros por encima de la superficie, las condiciones de temperatura y presión son las más parecidas a las de la Tierra en todo el sistema solar, salvo la propia Tierra, claro. De hecho, en esos dos aspectos, ese entorno es mucho más parecido a nuestro planeta que la superficie de Marte. Sin embargo, las nubes están compuestas de ácido sulfúrico, y el aire es casi puro dióxido de carbono, con muy poca agua disponible. Eso representa una barrera enorme para la vida, tal y como la conocemos. Pero la temperatura, que oscila entre 0 y 50 grados centígrados, y la presión cercana a la atmósfera terrestre, se encuentran dentro de los rangos que la vida en la Tierra puede soportar. Esta realidad ha sido conocida desde los primeros días de la exploración venusina y ha generado una pregunta persistente que hasta ahora no tiene respuesta definitiva. En septiembre de 2020, un grupo de astrónomos que utilizó dos de los radiotelescopios más potentes del mundo anunció que había detectado lo que parecía ser fosfina en las capas altas de las nubes de Venus. La fosfina es una molécula formada por un átomo de fósforo unido a 3 de hidrógeno. En la Tierra, la fosfina está vinculada a ecosistemas microbianos anaeróbicos y a los sistemas digestivos de algunos animales. Ningún proceso químico abiótico conocido en Venus debería producir esta molécula en las cantidades detectadas. Este hallazgo se considera un posible biofirma, es decir, una señal química que bajo ciertas circunstancias podría indicar la presencia de vida. Los científicos hicieron el anuncio con mucha cautela, sin afirmar que habían encontrado vida, sino que habían detectado un compuesto inexplicable por la química conocida,
invitando a la comunidad científica a intentar dar una explicación. La respuesta fue rápida y bastante escéptica. Se detectó un error de interpolación en el procesamiento inicial de los datos, un fallo en el algoritmo usado para analizar la señal espectroscópica. Al corregirlo, la señal aparente de fosfina disminuyó drásticamente. Algunos análisis posteriores no encontraron ninguna detección, estableciendo límites inferiores de menos de una parte por 1000 millones, mientras que otros identificaron una señal reducida, alrededor de una parte por 1000 millones. En septiembre de 2024, un análisis preliminar de nuevas observaciones sugirió una concentración de fosfina cercana a 300 partes por 1000 millones a unos 55 kilómetros de altitud. Estos datos aún están siendo procesados y verificados, por lo que el debate sigue abierto. La fosfina podría ser real o un artefacto. Los instrumentos capaces de resolver esta cuestión con precisión aún no han sido dirigidos hacia Venus ni se han enviado sondas a la atmósfera para medir directamente. Pero la fosfina no es el único misterio en esas nubes, ni siquiera el más antiguo. Desde que se tomaron las primeras fotos ultravioletas de Venus, los astrónomos han observado manchas oscuras en la capa de nubes que absorben radiación ultravioleta de una manera que ningún compuesto químico conocido en la atmósfera venusina puede explicar por completo. Estas manchas afectan los patrones atmosféricos del planeta, apareciendo en ciertas altitudes y latitudes, y sus formas cambian con el tiempo. A este fenómeno se le conoce como el absorbedor UV desconocido. En 1963, Carl Sagan publicó un artículo en el que sugería que microorganismos en la atmósfera superior podrían ser responsables de esa absorción. No afirmaba que hubiera vida allí, solo señalaba que la observación era compatible con esa posibilidad. Han pasado más de 60 años y ese misterio sigue sin resolverse. En 2026, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins y los Laboratorios Nacionales Sandia abordó la cuestión de la vida en las nubes de Venus desde un ángulo distinto. No si la vida pudo evolucionar allí, sino si podría haber llegado desde otro lugar. La idea se basa en la hipótesis llamada panspermia, que plantea que la vida o sus componentes químicos básicos pueden viajar entre planetas transportados por rocas expulsadas al espacio tras impactos de asteroides o cometas. Cuando un gran cuerpo impacta un planeta, puede lanzar fragmentos de su superficie al espacio con suficiente velocidad para escapar de la gravedad. Con el tiempo, esos fragmentos pueden llegar a otro planeta. Se han encontrado meteoritos marcianos en la Tierra y es casi seguro que rocas terrestres han alcanzado Marte. El traslado entre planetas es real, aunque queda por saber si algún organismo vivo ha sobrevivido el trayecto. El estudio se centró en si rocas provenientes de la Tierra podrían transportar microorganismos vivos hasta las nubes de Venus, no a la superficie, que es hostil para la vida tal como la conocemos, sino a esa franja atmosférica donde las condiciones son similares a las terrestres. Usaron un modelo físico conocido como modelo Pancake, que describe cómo se comporta un bólido cuando entra en la atmósfera de un planeta, incluyendo su desaceleración, las fuerzas que lo desgarran y el punto en que se fragmenta o explota en una detonación aérea. Sus cálculos indicaron que una roca de aproximadamente 1 metro de tamaño entrando en la atmósfera de Venus a unos 25 kilómetros por segundo se fragmentaría y explotaría a unos 82 kilómetros de altitud, muy por encima de las nubes. En ese momento, cerca del 40% de la masa original de la roca seguiría intacta, sin vaporizarse por el calor de la entrada. Una pequeña fracción de ese material, estimada en aproximadamente 110.000 millonésimas partes del total, se dispersaría en fragmentos lo suficientemente pequeños, menos de 25 micrómetros de diámetro, como para permanecer suspendidos en las nubes durante varios días terrestres.
Estudios previos calculan que alrededor del 13% del material expulsado de la Tierra alcanza Venus a lo largo de millones de años geológicos. En los últimos 3.500 millones de años, eso equivale a unos 9 billones de kilogramos de material terrestre entregado a la atmósfera venusina, repartidos en algo así como 79 millones de bólidos de tamaño mediano. Cada uno de ellos podría haber transportado microorganismos vivos encerrados en la roca cuando ésta fue expulsada. Los investigadores estiman que, de media, unas 100 células podrían dispersarse cada año en las nubes de Venus desde rocas originarias de la Tierra durante los últimos 240 millones de años, que es la edad aproximada de la superficie venusina. Eso suma un total de hasta 20.000 millones de células entregadas en todo ese tiempo. Cada uno de estos parámetros tiene una gran incertidumbre. La fracción de material que se dispersa en fragmentos tan pequeños se extrapoló a partir de datos de meteoritos en la Tierra, mucho más allá de los rangos medidos. No se sabe cuántas células podrían sobrevivir a la expulsión de la Tierra, al viaje interplanetario y a la entrada en la atmósfera de Venus. Tampoco se conoce la capacidad de supervivencia de microorganismos en un entorno de ácido sulfúrico concentrado, con muy poca agua, temperaturas y presiones similares a las terrestres, pero en un contexto químico completamente alienígena. Los autores del estudio son claros. No afirman que haya vida en las nubes de Venus. Solo calculan que el mecanismo de entrega es plausible. Matemáticamente no se puede descartar. Si en el futuro se detectara vida en esas nubes, la hipótesis de que pudo llegar desde la Tierra no a bordo de una nave espacial, sino en rocas lanzadas al espacio por antiguos impactos, sería una explicación científica seria y no una nota al pie. De hecho, los investigadores sugieren con el rigor propio de la literatura científica que podría existir vida en las nubes de Venus durante al menos unos días por siglo, cortesía de la Tierra. Unos días por siglo, algo temporal, incierto, pero no inexistente. Si se repasa la lista de misiones a Venus, impresiona la cantidad de fracasos y pérdidas. Sputnik 7 en 1961, fracaso. Venera 1, contacto perdido. Mariner 1, destruido en el lanzamiento. Mariner 2, éxito en sobrevuelo pero sin aterrizaje. Sputnik 19, 20 y 21, fallos en cohetes. Cosmos 27, fracaso en alcanzar Venus. Sond 1, comunicaciones perdidas. Venera 2, contacto perdido justo antes de la aproximación más cercana. Venera 3, impacto en superficie sin datos. El primer objeto terrestre en llegar a otro planeta y ser destruido al instante. Cosmos 96, fracaso. Venera 4, aplastada antes de llegar a la superficie. Cosmos 167 y 359, incapaces de escapar de la órbita terrestre. Y Cosmos 482, atrapada en órbita durante 53 años antes de caer a la Tierra. Pero entre esos fallos resplandecen breves destellos de éxito. Venera 4 confirmó la composición atmosférica antes de ser aplastada. Venera 5 y 6 midieron el gradiente de presión mientras descendían hasta morir. Venera 7 resistió 23 minutos en la superficie, apenas un susurro de datos. Venera 8 prolongó ese tiempo a 50 minutos. Venera 9 y 10 enviaron las primeras fotografías. Venera 13 estableció un récord de 2 horas antes de silenciarse, como ocurre con todas las máquinas que han pisado ese planeta. El patrón es claro. Venus no permite estancias largas. Solo concede ventanas breves, minutos o a lo sumo horas, y luego recupera sus máquinas. La historia de Venus es un reto constante para la humanidad. No es un lugar que permita visitas prolongadas, solo ofrece breves momentos, minutos o a lo sumo unas horas, antes de reclamar de nuevo sus máquinas, destruyéndolas sin piedad. Ahora entendemos por qué. Las condiciones allí son extremas,
temperaturas que superan el límite de la electrónica convencional, presiones que aplastan cualquier estructura estándar y una atmósfera química llena de nubes corrosivas. En la superficie, el dióxido de carbono se comporta como un océano denso y ardiente, no como un simple aire. Estos factores ya no son un misterio. Sabemos exactamente por qué Venus acaba con las naves que intentan posarse en él. Sin embargo, lo que aún no tenemos es un material o tecnología capaz de resistir esas condiciones lo suficiente para realizar ciencia relevante en el terreno. Hay proyectos en marcha. En 2021, la NASA escogió la misión Da Vinci, que enviará una sonda para estudiar la composición de la atmósfera inferior y tratar de determinar si alguna vez hubo océanos en la superficie. Esta sonda descenderá a través de las nubes y resistirá el ambiente solo durante el tiempo que su diseño térmico le permita. Otra misión de la NASA, Veritas, prevista para no antes de 2031, mapeará la superficie con radar desde la órbita. Por su parte, la Agencia Espacial Europea prepara el Envision Orbiter, con lanzamiento esperado a principios de la década de los 30, que estudiará Venus desde su núcleo interno hasta la atmósfera superior. India también ha propuesto una misión orbital llamada Shukran para el año 2028, pero ninguna de estas es una misión de aterrizaje, ninguna descenderá a la superficie. Esa sigue siendo un territorio inalcanzable para cualquier tecnología que conozcamos y que pueda sobrevivir. Así que seguimos orbitando, explorando las nubes desde arriba y desde abajo. Medimos la composición atmosférica en diferentes alturas. Buscamos ese misterioso absorbedor de luz ultravioleta y debatimos si la señal de fosfina es real o no. Calculamos la cantidad de microorganismos que podrían llegar a Venus desde la Tierra, transportados por meteoritos, unas 100 células al año, sobreviviendo solo unos días en la atmósfera ácida antes de sucumbir. Construimos modelos cada vez más sofisticados de una superficie que no podemos visitar y de una historia geológica que no podemos tocar ni muestrear directamente. Venus no se deja entender fácilmente, nunca lo ha hecho. Después de 6 décadas de exploraciones y decenas de naves destruidas, algo está claro: Venus probablemente no siempre fue así. La proporción de hidrógeno pesado respecto al ligero en su atmósfera sugiere que pudo haber tenido agua líquida en la superficie, quizás durante hasta 2.000 millones de años. Pero algo cambió. El clima se transformó. Se aceleró un efecto invernadero descontrolado, el agua se evaporó, el dióxido de carbono se acumuló, la superficie se calentó, y en esa transición, que pudo durar cientos de millones de años, cualquier posibilidad de vida en la superficie desapareció para siempre. Lo que quedó, a unos 50 kilómetros de altura, fue una capa de nubes que absorbe luz ultravioleta de forma misteriosa, que podría contener una molécula sin origen abiótico conocido y que ahora sabemos puede recibir una pequeña y constante lluvia de vida desde la Tierra, transportada por rocas interplanetarias. Es curioso pensar que el mismo planeta que destruye nuestras máquinas podría estar recibiendo nuestra biología. Este pensamiento invita a reflexión. Construimos naves para llegar a Venus y ellas son destruidas una y otra vez. Perdemos contacto, reconstruimos, volvemos a perderlo. Celebramos las pocas horas que sobreviven los módulos de aterrizaje como grandes victorias. Y mientras tanto, en algún lugar de esas nubes, nuestra vida podría estar presente sin que lo hayamos detectado aún, transportada por meteoritos que partieron de la Tierra sin permiso y llegaron sin que nadie lo viera. Nunca hemos confirmado vida fuera de nuestro planeta. No sabemos si las nubes de Venus albergan algo vivo. No sabemos qué es ese absorbedor ultravioleta desconocido. No sabemos si la señal de fosfina es real. Tampoco si la ventana de habitabilidad que Venus pudo tener en sus inicios fue lo suficientemente larga, cálida o húmeda para que la vida se estableciera alguna vez. Lo que sí sabemos es que seguimos intentándolo, y Venus continúa siendo uno de los lugares más hostiles y difíciles de explorar en todo el sistema solar. Hemos fabricado máquinas, las hemos dirigido hacia el objeto más brillante del cielo nocturno,
y escuchado sus señales hasta que se cortaban. Cada vez que el contacto se pierde, cada vez que Venus reclama una nueva nave, volvemos a empezar. Porque lo que sucede en ese planeta sigue sin estar completamente explicado, y como siempre ha ocurrido en ciencia, lo desconocido es el motor que impulsa nuestra curiosidad y nuestro empeño.